Hola, buen día. Hoy abordaremos el tema de citoesqueleto, componentes y funciones. Si recordamos las primeras clases donde pudimos aprender sobre los diferentes organelos que componen las células, hablamos de unas proteínas muy importantes que son proteínas de andamiaje dentro de la célula. Si podemos imaginar que para construir un hospital, una casa o un puente, se necesita una estructura firme, un andamiaje que lo sostenga todo. Sin eso, cualquier edificio colapsaría. Lo mismo ocurre en las células. Aunque no lo vemos, dentro de cada una de nuestras células existen estas proteínas, que es una red que da forma, soporte y movimiento, su esqueleto interno. Sin él simplemente no podrían existir las células y hoy conoceremos esa estructura llamada citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de filamentos, que es el esqueleto de la célula, la cual no solo da soporte a la membrana plasmática y forma la célula, sino que también va a ayudar a posicionar correctamente cada uno de estos organulos dentro del citoplasma. Es decir, esta red de filamentos ayuda a posicionarlos y a que esos organulos no se encuentren dispersos dentro del citosol. Además, el citoesqueleto proporciona los rieles para el transporte de vesículas y en muchos tipos de células permite que la célula se desplace. Aquí podemos observar la bicapa lipídica, la membrana de las células que delimita. Tenemos estructuras como las mitocondrias, colocadas, digamos, correctamente o en la posición que deben situarse para realizar las diferentes funciones relacionadas con la respiración celular. Tenemos los ribosomas, el retículo endoplasmático, tenemos los microtúbulos que forman parte de esta red de filamentos, los filamentos intermedios, los microfilamentos, entre otras partes de la célula. Esto es de manera general cómo se puede observar esta red de filamentos o andamiaje dentro de la célula, que tiene no solamente la función de dar soporte y forma, sino que también otras funciones para que la célula funcione correctamente. Las primeras proteínas que componen esta red del citoesqueleto son los filamentos de actina, que también son conocidos como microfilamentos. Son polímeros helicoidales de 8 nanómetros de diámetro, compuestos de la proteína actina. Son estructuras flexibles y aunque estos filamentos de actina están dispersos en toda la célula, como lo podemos observar en esta imagen, se encuentran más concentrados en la corteza, justo debajo de la membrana plasmática, como podemos observar aquí, esta concentración de haces de filamentos de actina. En la figura 1 tenemos un filamento de actina simple, en la 2 microvellosidades intestinales, en la 3 tenemos una fotografía de microscopía de fluorescencia donde podemos observar las fibras de tensión, que son las color rojo, es decir, los filamentos de actina, que terminan en adherencias focales, que serían esas estructuras verdes. Y en el cuarto tenemos un músculo estriado. Los filamentos de actina se encuentran debajo de la membrana plasmática de las células animales en una capa llamada corteza celular. Como podemos observar aquí están los filamentos de actina. Aquí tenemos la bicapa lipídica y tenemos proteínas de anclaje que a su vez van a estar organizadas con otras proteínas como la miosina 2 más los filamentos de actina para formar este tipo de organización en la célula que nos va a ayudar a proporcionar movimiento, por ejemplo, en procesos tan importantes como la contracción muscular. Aquí en esta imagen es como si diéramos un zoom a este pequeño fragmento debajo de la bicapa lipídica y podemos observar las diferentes proteínas que están participando. También se pueden formar muchos tipos de proyecciones en la superficie celular debido a esta organización, por ejemplo, los filopodios, los lamelipodios y los pseudópodos que las células utilizan para explorar territorio y moverse. Nuevamente aquí podemos observar los haces de filamentos de actina
formando las denominadas fibras de estrés durante el desplazamiento celular. Recordemos que este tipo de organización nos va a servir para desplazar las células en procesos importantes como el peristaltismo, la contracción involuntaria del músculo cardíaco, cuando realizamos algún tipo de movimiento, nadar, correr, todo este tipo de movimientos musculares también están implicando que estructuras tan importantes como los haces de filamento de actina más otras proteínas permitan el desplazamiento de las células. Aquí tenemos otras proteínas. En la anterior diapositiva vimos las proteínas de anclaje, que es lo mismo que las proteínas de conexión, pero también tenemos integrinas, tenemos también la formina, tenemos la miosina 2, que es una proteína muy importante, y los filamentos de actina. ¿Y cómo se da esta actividad de motor de las cabezas de miosina? Las cabezas de miosina, como observamos aquí en esta imagen, son la región globular de la proteína miosina, que va a interactuar a su vez con la actina o los filamentos de actina, como lo observamos aquí. Tenemos la miosina, las cabezas de la miosina y los filamentos de actina. Esto es para generar el movimiento en la contracción muscular y otros procesos celulares. Son responsables de esta conversión de energía química. Aquí entra nuevamente la hidrólisis de ATP. Recordemos que la molécula de ATP es conocida también como la moneda universal de energía, donde hay una hidrólisis de ATP, se convierte en ADP, se libera energía y justo se puede dar este movimiento mecánico. Aquí en esta imagen es un experimento que se realizó para medir o evidenciar la actividad de motor como un motor de las cabezas de miosina, y básicamente lo que hicieron fue colocar estas cabezas de miosina que fueron ancladas a una superficie de vidrio, y entonces también o a su vez se marcaron los filamentos de actina con un tipo de tinción fluorescente y posteriormente se unieron las cabezas de miosina. Aquí participó el ATP, se agregó, los filamentos de actina comenzaron a realizar estos movimientos a través de la superficie y se comprobó efectivamente que esta interacción permitía el desplazamiento celular. De hecho, la contracción muscular es la forma de movimiento más familiar y mejor comprendida en los animales. En los vertebrados, por ejemplo, correr, caminar, nadar, volar, depende de la contracción del músculo esquelético sobre su armazón óseo. Mientras que los movimientos involuntarios, por ejemplo, el bombeo del corazón y el peristaltismo intestinal, dependen de la contracción del músculo, en este caso del músculo liso y cardíaco, respectivamente. Todas estas formas de contracción muscular dependen del deslizamiento impulsado por esta molécula de ATP, de conjuntos altamente organizados también de los filamentos de actina, con conjuntos de filamentos de miosina 2 o de esta proteína miosina 2. Es decir, se requiere una interacción de estos filamentos de actina de la proteína miosina 2 más la energía que va a ser impulsada por la hidrólisis de ATP. El deslizamiento de la miosina 2 a lo largo de los filamentos de actina va a hacer que los músculos se contraigan. Esta serie de contracciones musculares, por ejemplo en el caso del peristaltismo, ocurren en el tubo digestivo, y en el caso del corazón es involuntario, sin embargo están participando estas proteínas, miosina 2, actina, así como la energía proporcionada por la molécula de ATP. En esta serie de imágenes del 1 al 4 vamos a comprender cómo se da el proceso de desplazamiento celular y la interacción de diversas proteínas para que esto suceda. En el número 1, cuando una señal nerviosa llega a la célula muscular, se va a liberar calcio del retículo sarcoplasmático que rodea a las miofibrillas. Este calcio va a provocar un cambio conformacional en la molécula de la tropomiosina que observamos aquí. Esta cambia de posición y expone los sitios de unión que están aquí en color verde oscuro
de la actina, o sea, se exponen los sitios de unión de la actina. En el número 2 tenemos que la cabeza de miosina se une a estos sitios de unión de la actina que ya fueron expuestos anteriormente, formando puentes cruzados, como podemos observar aquí, conforme se libera el fosfato inorgánico. Aquí podemos observar los puentes cruzados, la miosina, los sitios expuestos de actina anteriormente y liberación de fosfato inorgánico. En el caso 3 se libera ADP, lo que inicia este golpe de suerte. Este ADP proviene, por supuesto, de la hidrólisis de ATP. Cuando se libera este ADP, lo que inicia es este golpe de fuerza en el que el filamento delgado ahora es empujado hacia la línea media del sarcómero. Este es considerado el sarcómero. Y en el número 4, una nueva molécula de ATP se une a la cabeza de miosina, provocando la separación de estos puentes cruzados, actina-miosina. Subsecuentemente, el ATP se va a hidrolizar a ADP y fosfato inorgánico como en el paso número 1. Y la energía transferida del ATP a la cabeza de miosina hace que ésta se retraiga como si fuera un gatillo en una pistola. Este ciclo de contracción continúa hasta que para la señal nerviosa y el calcio puede ser ahora reabsorbido por el retículo sarcoplasmático, que inicialmente fue donde se liberó el calcio, para iniciar todo este proceso de desplazamiento celular, lo que hace que las moléculas de tropomiosina cubran los sitios de unión de la actina, es decir, ya no estarían expuestos. Esto, por supuesto, hace que la miosina deje de formar estos puentes cruzados que finalmente nos llevaron a liberación de ADP y finalmente el desplazamiento celular como si fuera una retracción, como si fuera un gatillo de una pistola. Es decir, el ciclo vuelve a comenzar y todo dependerá de la liberación de calcio, de que la tropomiosina exponga estos sitios para la actina y por supuesto de que la célula reciba una señal. Solamente así puede comenzar ese proceso de desplazamiento celular. En el caso del peristaltismo, que es un proceso que requiere desplazamiento celular, este va a ayudar a mover los alimentos a través del tubo digestivo. En primer lugar, los músculos de las paredes del esófago van a crear ondas de contracciones que van a impulsar el bolo alimenticio, producto de la masticación de los alimentos. Una vez que el bolo alimenticio llega al estómago, se convierte en una forma menos sólida llamada quimo, y este quimo es el que va a continuar hacia el intestino delgado. Los músculos o todo este proceso de peristaltismo depende o está controlado por la contracción de músculos circulares y músculos longitudinales. Los músculos circulares se contraen, en este caso, para reducir el diámetro de la luz del esófago o intestino delgado. Y los músculos longitudinales se van a encargar de o van a realizar contracciones para reducir esa longitud de esa sección, en este caso el esófago o intestino delgado. Durante este proceso se va a producir moco para lubricar continuamente la masa de alimentos y reducir así la fricción. Y la fibra dietética proporciona, digamos, el forraje, por así decirlo, necesario para que los músculos empujen durante el peristaltismo. De ahí la importancia de una alimentación rica en fibra, porque justo ayuda a procesos tan importantes como el peristaltismo, donde están involucrados movimientos entre los filamentos de actina, proteínas como la miosina, además de que se requiere energía a través o se obtiene a través de las moléculas de ATP. Otro tipo de filamentos o proteínas que pertenecen a esta red del citoesqueleto son los microtúbulos. Los microtúbulos son cilindros largos y huecos hechos de la proteína tubulina.
con un diámetro exterior de 25 nanómetros, a diferencia de los de actina que son de 8 nanómetros aproximadamente de diámetro, estos son de 25, 3 veces al menos más largos en diámetro. Son mucho más rígidos si los comparamos con los filamentos de actina. Los microtúbulos son largos y rectos y frecuentemente tienen un extremo unido a un centro organizador de microtúbulos que se llama hematoc, llamado también centrosoma. Es decir, aquí en esta imagen podemos observar este centrosoma o centro organizador de microtúbulos y alrededor de este centro organizador van a estar estos microtúbulos largos y rectos, frecuentemente unidos a este centro. En estas imágenes podemos observar estos centros tan importantes. Aquí tenemos en la imagen número 1 un microtúbulo único, es decir, solamente una unidad del mismo. En el número 2 tenemos una sección transversal en la base de 3 hilios que muestra los microtúbulos triples. Es como si hiciéramos un corte transversal y pudiéramos observar desde arriba estos microtúbulos. Y finalmente la matriz de microtúbulos en interfase, que está en color verde, es decir, recordemos que en el proceso de ciclo celular, en la parte de interfase, las células no están en división. Entonces aquí podemos observar cómo se ven los microtúbulos. Y tenemos los organulos en color rojo, por ejemplo aquí. Y en el caso del 4 tenemos un protozoo ciliado que también posee microtúbulos. Respecto a los microtúbulos, aquí podemos observar nuevamente la estructura y sus subunidades. La subunidad de cada protofilamento es un heterodímero de tubulina. Recordemos que ya hablamos de que esta proteína llamada microtúbulo está compuesta sobre todo de tubulina, que está formada a partir de un par estrechamente unido de monómeros de tubulina alfa y de tubulina beta. Como lo podemos observar aquí en esta imagen, tenemos el heterodímero de tubulina alfa y beta, que es a su vez una subunidad del microtúbulo. Cuando estas se van uniendo, se forma un protofilamento. Y aquí podemos observar el microtúbulo, la parte hueca y cómo están estructurados estos heterodímeros de tubulina alfa y beta. La molécula de GTP en el monómero de alfa-tubulina está tan estrechamente unida que puede considerarse también una parte integral de la proteína. Aquí podemos observarlo. Tenemos a beta-tubulina, alfa-tubulina y aquí tenemos la molécula de GTP. Sin embargo, esta molécula de GTP en el monómero de beta-tubulina está menos unida y tiene un papel importante en la dinámica de los filamentos. GTP se muestra aquí en color rojo y en el B se muestra esquemáticamente la subunidad del heterodímero alfa y beta y cómo se van formando los protofilamentos. Cada protofilamento de muchas subunidades adyacentes con la misma orientación y podemos observar en C el microtúbulo que es hueco, rígido y está formado por 13 protofilamentos alineados, podemos observar aquí en paralelo. El siguiente grupo de proteínas que pertenece a esta estructura tan importante denominada citoesqueleto son los filamentos intermedios. Aquí en esta imagen podemos observar los filamentos intermedios de manera individual. Estas son fibras parecidas a cuerdas con un diámetro de cerca de 10 nanómetros. Por lo tanto, son casi similar o un poquito más grande en tamaño que los filamentos de actina, pero más pequeñas que los microtúbulos en cuanto a diámetro. Están hechas de esta proteína de filamentos intermedios que constituye una familia heterogénea y grande. Un tipo de filamento intermedio que forma una malla es la lámina nuclear, justo debajo de la membrana nuclear interna. Aquí podemos observar el núcleo y podemos observar esta malla que es la lámina nuclear justo debajo de la membrana nuclear. Es una estructura muy importante que también da soporte, como lo comentamos al principio. Todas estas proteínas que pertenecen al citoesqueleto sirven de andamiaje,
de soporte y para que cada estructura o organelo celular se encuentre en su lugar correcto para realizar las diferentes o los diferentes procesos celulares. Aquí tenemos en esta imagen los filamentos intermedios en neuronas y también en células epiteliales. Y los diferentes procesos celulares que requieren movilidad, uno de ellos es el proceso de división celular, es decir, donde se ven involucradas proteínas del citoesqueleto que se van reorganizando o rearreglando para que en la parte de la mitosis, en la parte final, se dé la separación de las dos células hijas con el mismo material genético idéntico. Este proceso de separación es la citocinesis y observamos cómo estas proteínas en las dos células hijas se reorganizaron, todas las proteínas que tienen que ver con citoesqueleto como actina, como los filamentos también intermedios o la tubulina, entre otros. Este proceso de división celular solo es un ejemplo. Ya vimos a lo largo de la presentación, por ejemplo, el proceso de peristaltismo o la contracción del músculo cardíaco que es de manera involuntaria o simplemente cuando hacemos actividades como correr, nadar, donde se implica movimiento, donde se implica que las células musculares se activen a partir de una señal. Por supuesto que todo esto va a requerir que moléculas o proteínas tan importantes como las del citoesqueleto se reorganicen o se organicen de tal manera, como en el caso de la miosina y la actina, para que se pueda dar todo este movimiento celular. En esta tabla podemos observar resumidos las diferentes características de los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos, que son las proteínas de andamiaje del citoesqueleto. Por ejemplo, los filamentos de actina tienen 7 nanómetros, tamaño aproximado de diámetro, los intermedios 10 nanómetros y los microtúbulos 25 nanómetros, son más gruesos. La proteína principal en los filamentos de actina, como su nombre lo indica, es la actina, en particular G-actina y F-actina. Y los filamentos intermedios varían según el tipo celular, por ejemplo, queratina, bimentina, etc. O sea, pueden estar compuestos por este tipo de proteínas. Los microtúbulos de tubulina, alfa y beta tubulina, recordemos los dímeros que se forman para las subunidades de los microtúbulos. Y las funciones principales de los filamentos de actina es dar la forma celular, movimiento, contracción, división celular. Los filamentos intermedios sobre todo dan soporte mecánico y resistencia a la tensión, y los microtúbulos, por ejemplo, transporte intracelular, división celular, en el caso del uso mitótico durante la mitosis o el movimiento de cilios o flagelos. El dinamismo. Los filamentos de actina son muy dinámicos, los intermedios son estables y los microtúbulos son muy dinámicos. En cuanto a la ubicación, los de actina, si recuerda en las primeras imágenes observamos que se encuentran debajo de la corteza celular, que hay proteínas de anclaje o de conexión para estos filamentos de actina, que prácticamente están abajo de la corteza y se ancla esta actina con otras proteínas y se encuentran también en periferia celular. Los filamentos intermedios se encuentran sobre todo alrededor del núcleo y extendido. También recordemos este tipo de estructura, digamos, como un centro de microtúbulos en la parte alrededor del núcleo, donde los microtúbulos, perdón, los filamentos intermedios se encontraban alrededor de este centro. Y los microtúbulos se encuentran desde el centrosoma hacia la periferia. En el caso de las células eucariotas, estas utilizan un sistema de membrana interno para agregar o remover proteínas de la superficie celular, en este caso canales iónicos, receptores o transportadores. En esta imagen observamos los dos tipos de procesos. Uno es la exocitosis y otro es la endocitosis. En el caso de la exocitosis es una vía secretoria que va a liberar nuevas proteínas sintetizadas, por ejemplo, carbohidratos y lípidos, ya sea a la membrana plasmática o al espacio extracelular, como observamos en esta imagen. En este caso podrían ser nuevas proteínas sintetizadas, carbohidratos o lípidos que salen
al espacio extracelular por medio de la exocitosis. En el caso de la endocitosis, la célula toma los componentes de la membrana plasmática o el espacio extracelular, como lo observamos en esta imagen, y estos van a ser internalizados y se van a liberar dentro de los compartimentos internos. En este caso, observamos cómo se hace esta internalización, se forman estas vesículas y dentro, en la parte del citosol, va a ser liberado todo este contenido. Esto se da por transporte de vesículas, que serían estas en color rojo, que dentro van a tener el material que se está transportando para alguna función específica de la célula. De manera muy general, existen diferentes rutas de la endocitosis. Tenemos, por ejemplo, la macropinocitosis, tenemos clatrina, tenemos también caviolas, tenemos flotilinas, que son un tipo de proteínas, o tenemos una ruta de endocitosis que implica o es independiente de clatrina y caviolina. En este esquema se pueden observar las diferentes formas de endocitosis y las vías de endocitosis y la maquinaria molecular que se asocia a cada ruta. Por ejemplo, en el caso de tenemos caviolas, tenemos unas estructuras de llamadas endosomas que son de reciclaje o endosomas tardío, o en el caso de flotilina también tenemos estructuras como la flotilina 1 o la dinamina, entre otras. Es decir, cada ruta de endocitosis que nos va a permitir internalizar material desde el espacio extracelular implica la participación de diversas proteínas. Por ejemplo, tenemos la macropinocitosis. Muchos virus aprovechan esta ruta de entrada no específica al adherirse a la superficie celular y desencadenar una señal macropinocítica. La captación de macropinosomas luego ocurre en ubicaciones arbitrarias en la superficie celular. Por lo tanto, cualquier virus unido, ya sea asociado con el receptor activado o no, tiene la posibilidad de internalizarse. Entonces, esta ruta llamada macropinocitosis, que finalmente va a meter material desde el espacio extracelular, en este caso un virus que se adhiere, aprovecha este tipo de sistema para poder adentrarse a una célula blanco. En la macropinocitosis puede haber una captación inespecífica de fluidos, de solutos, de membranas, de ligandos y partículas más pequeñas adheridas a la membrana plasmática. La formación de este tipo de vesículas, como podemos observar, es grande porque son estructuras aparentemente grandes y esto resulta en la formación de pliegues en la superficie celular que prácticamente van a atrapar o van a prácticamente engullen una porción de material extracelular en una vesícula llamada macropinosoma. Como lo podemos observar aquí, prácticamente ya está cerrado y es la estructura llamada macropinosoma, donde se va a encontrar en este caso el virus, que posteriormente va a poder ser liberados en los endosomas tardíos y realizar toda la maquinaria o implementar toda la maquinaria de infección para el caso de los virus. La fagocitosis es una forma especial de endocitosis, entra dentro de las vías de endocitosis para internalizar, digamos, material, ¿no? En este caso, la fagocitosis es cuando la célula utiliza o una célula utiliza grandes vesículas endocíticas llamadas fagosomas para ingerir partículas grandes como microorganismos y células muertas. La fagocitosis es distinta tanto en propósito como en mecanismo comparado a la macropinocitosis. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen una bacteria que está siendo prácticamente fagocitada. Aquí tenemos la membrana plasmática y el pseudópodo. Las flechas rojas, en este caso, apuntan a los bordes de procesos delgados llamados pseudópodos de una célula especialidad llamada macrófago que se extiende
como collares para engullir los glóbulos rojos en este caso. Aquí tenemos la estructura grande, es el macrófago y prácticamente está envolviendo o está realizando esta internalización de estos glóbulos rojos, así como está sucediendo en B con una bacteria. En los mamíferos existen dos clases importantes de glóbulos blancos que actúan como fagocitos profesionales, es decir, si hablamos de fagocitosis, estamos hablando de estas células específicas que pertenecen a los glóbulos blancos, que son los macrófagos y los neutrófilos. Para el caso del proceso de fagocitosis, se deben llevar a cabo diferentes interacciones y dinámicas de las membranas durante este proceso. En este caso participan, por ejemplo, los filamentos de actina. Una bacteria en el cuerpo es reconocida por los anticuerpos que recubren su superficie. El receptor Fc en la superficie de las células fagocíticas, aquí lo podemos observar en color rojo, va a reclutar a la bacteria hacia la membrana plasmática. Aquí tenemos los anticuerpos en la bacteria y los receptores. En este caso, los receptores se encuentran en las células fagocíticas. Esto inicia el proceso de fagocitosis al desencadenar la formación de unas estructuras llamadas pseudópodos que comienzan a rodear la bacteria. La extensión de estos pseudópodos y la formación de los fagosomas va a ser impulsado por la polimerización y reorganización de los filamentos de actina que observamos aquí en color rojo. Esto va a responder a la acumulación de fosfoinosítidos específicos en la membrana del fagosoma en formación. En este caso, PI45P2 va a estimular la polimerización de actina que promueve la formación de los pseudópodos. Esas estructuras se van alargando para finalmente formar el fagosoma, donde dentro se encuentra la bacteria. Y luego PI345, P3, despolimeriza los filamentos de actina en la base. Entonces, este proceso de polimerización, despolimerización, se lleva a cabo gracias a estas proteínas. Aquí lo más importante recordar es que en procesos como la fagocitosis, un tipo de filamentos que pertenecen al citoesqueleto, como los filamentos de actina, están participando y de qué manera esta organización o esta participación es importante para rodear, en este caso, a esta bacteria, encerrarla y formar la estructura del fagosoma. Otro tipo de proceso de endocitosis es la formación de las vesículas de clatrina. En este caso, se muestran los pasos secuenciales involucrados en este tipo de endocitosis, que es mediada por esta proteína llamada clatrina, y algunos de los componentes claves que participan en cada etapa. Por ejemplo, tenemos el proceso de nucleación, donde comienza este tipo de invaginación. Esta estructura de la membrana se va invaginando y aquí podemos observar las moléculas de clatrina, pero también tenemos EPC15 que está participando y luego tenemos una escisión o un corte. Este se da por una proteína llamada dinamina, es decir, una vez que está realizada la invaginación de manera correcta y en el tamaño correcto, se realiza esta escisión por la dinamina y finalmente se forma este complejo AP2 que observamos aquí. Entonces, esta formación de vesículas que va a transportar diferentes moléculas dentro está mediada por la clatrina, que es la proteína principal que está rodeando este tipo de complejos. Recordemos, estamos hablando de endocitosis. Otro tipo de endocitosis es la que está mediada por clatrina. Este mecanismo es el mejor caracterizado para la entrada de moléculas a la célula y requiere una serie de componentes estructurales para poder formar una vesícula de manera que pueda ser internalizada. Uno de estos compuestos es la clatrina. Aquí tenemos este complejo proteico, vamos a darle un zoom. Está formado por 3 cadenas ligeras y 3 cadenas pesadas, aquí en color morado. Esto constituye una unidad llamada triesqueleto o trisquelión de clatrina. Este complejo a su vez es reclutado a la membrana plasmática por proteínas adaptadoras.
como el complejo AP2, que está formado por 4 subunidades. Ese complejo AP2 va a interactuar con clatrina a través de la unidad beta-2 y va a estimular su polimerización generando una malla de clatrina que podemos observar aquí que cubre a la vesícula. Y por último, para finalizar este tema, tenemos otro tipo de endocitosis, pero mediado por caviolas. En esta ruta, las caviolinas son el principal componente estructural. Aquí podemos observar la estructura de una caviola. Tenemos la proteína CAP, que se inserta en las capas lipídicas de la membrana celular. Aquí tenemos a la caviolina, esta está insertada en la bicapa lipídica. Se forman invaginaciones dando la estructura tridimensional que conforman las caviolas. Aquí tenemos los fosfolípidos marcados en color verde, los esfingolípidos y tenemos las moléculas de colesterol en la bicapa lipídica. Entonces, una vez que se forman esta estructura de caviola por medio de estas invaginaciones, podemos observar esta organización en el caso de B de cómo se encuentra la proteína caviolina, cómo se encuentran los fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. ¿Qué importancia tiene este tipo de estructura? Es que, por ejemplo, se ha visto en diferentes enfermedades como el cáncer que muchas de estas proteínas están desreguladas. Esto quiere decir que estas proteínas que tienen que ver con arreglos del citoesqueleto pudieran estar desreguladas con una expresión incrementada y por lo tanto favorecer el proceso de carcinogénesis. Sabemos que, por ejemplo, en el cáncer se requiere o hay un incremento en la proliferación celular. Por lo tanto, este incremento en la proliferación o rearreglos o reorganizaciones de las partes de las células se requieren para favorecer el proceso de cáncer. Por lo tanto, incluso Caviola se ha utilizado como un marcador o biomarcador en diferentes tipos de cánceres. Y bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, voy a estar pendiente en la plataforma de los cursos propedéuticos de la Facultad de Medicina. Hasta luego.